Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Buenas tardes. Hoy día les vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es María Elisa Mitre. María Elisa. Ella es psicóloga y psicoanalista argentina a quien ya habíamos entrevistado en el mes de mayo en la ciudad de Buenos Aires. Ella nos visita ahora en Chile con el motivo del lanzamiento en nuestro país de su segundo libro, Las voces del silencio. ¿Por qué se curan los pacientes que se curan?, que realizó nuestro Centro Cerval en el Instituto Psiquiátrico de Santiago. Libro que a partir de diciembre estará disponible en las distintas librerías del país. María Elisa es fundadora de la Fundación Mitre y es directora de la clínica DITEM, Centro de Día, Comunidad Terapéutica, Psicoanalítica de Estructura Multifamiliar de Buenos Aires. Es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la International Psychoanalytical Association, IPA. También es docente y otro de sus libros son Las voces de la locura, historias verdaderas de una clínica psiquiátrica. Gracias, María Elisa, por aceptar nuestra invitación aquí en Santiago de Chile y gracias bienvenida. Gracias a ustedes. Bienvenida. Muchísimas gracias por recibirme, Susana. Es un placer estar acá. Gracias. María Elisa, y como nosotros ya te habíamos conocido en una entrevista previa allá en tu casa, quisiéramos profundizar en esta entrevista aquello de la aproximación a esta patología psiquiátrica, pero básicamente esto de la estructura multifamiliar. ¿Qué significa la estructura multifamiliar? Bueno, en el sentido del psicoanálisis multifamiliar, sí, me pregunta. Bueno, esto ha sido un descubrimiento en el año 65 del doctor Jorge García Badraco, profesor emérito, mi maestro, que realmente trabajando en el año 64-65 en el Hospital Borda de Buenos Aires, sí, vio pacientes cronificados deambulando por los pasillos y dijo, esto no puede seguir así. Además apenas tenían como un brote psicótico, se ponía chaleco de fuerza químico o humano o electroshocks. Entonces decidió realizar una técnica, una estrategia nueva, para llamarlo así. Okay. Se sentaba todos los días en el gran salón del hospital, en una silla, y sistemáticamente todos los días se sentaba ahí a la misma hora. Poco a poco se iban acercando estos pacientes, ¿ya?, y curiosos, desconfiados, y empezaban a hacerles preguntas y él empezó a interesarse por ellos de verdad, a mirarlos, cada vez más los pacientes se iban acercando. Ya. Ahí comenzó a ver la problemática en vivo y en directo de estos pacientes, porque empezaron de la vida cotidiana, ¿no? Empezaron los celos, las rivalidades, las envidias, se acercaba uno y luego se acercaba otro y le daba envidia o le daba celos y se iba furioso. Bueno, comenzaron a pasar o suceder cosas que pasan en las casas, en las familias, en las familias, y eso le empezó a interesar. Poco a poco se empezó a llenar de pacientes que al sentirse escuchados, quizás por primera vez en su vida, y vistos e interesados por alguien, se tornaron mucho más demandantes. Sin duda. Como los niños. Sí. Entonces el hospital y el servicio del doctor García Badraco comenzó a ser muy resistido por los psiquiatras,
por los médicos y por los enfermeros sobre todo, Ajá. porque decían que era el servicio más ruidoso y el que daba más trabajo. Sin duda. Porque los pacientes empezaban a demandar, quiero esto, pero porque estaban mejor. Claro. Como tuvo tanta resistencia en el hospital, Ajá. decidió poner, porque él empezó a reunir familias con estos pacientes y a hablar entre ellos, Ok. pero esto fue tan resistido que creó su propia clínica para hacer lo que quería. Ah. Y bueno, y el psicoanálisis multifamiliar consiste en, no reniega del análisis individual. Lo ideal es un análisis individual o el análisis multifamiliar y después traer todo el material a la sesión individual. Pero lo rico de este dispositivo es que van muchas familias, Sí. muchos pacientes y Ajá. muchos profesionales. Perfecto. En un primer momento las familias dicen, pero yo no tengo nada que ver con esto, ¿qué es esto? Y poco a poco, que se les pide durante las primeras sesiones, mejor no hable tanto, Ya. empiezan a darse cuenta que lo que está pasando tiene mucho que ver con lo que les ha sucedido, lo que les sucede. Porque las vivencias de los relatos de la familia Ajá. tienen mucho que ver con las cosas de ellos y le despiertan vivencias, algunas dolorosas de la Sí. vida diaria y otras placenteras, y la posibilidad de poder empezar a hablar por primera vez en la vida, no solamente con sus propios hijos o los Sí. hijos con sus propios padres, Sí. sino la posibilidad de poder hablar con otros padres de lo que todavía no tienen recursos para hablar con sus propios, Ah, con los propios perfecto. padres Sí. de origen. Somos muchos coordinadores y muchas veces, generalmente cuando comienzan el tratamiento, los pacientes más psicóticos y Sí. los que no son tanto, Ajá. han construido como un mundo delirante para Sí. poder sobrevivir al sufrimiento psíquico, porque nosotros Perfecto. pensamos que es el sufrimiento psíquico intolerable lo que desencadena la enfermedad mental. Ok. Nosotros, como función de terceros, tenemos que poder, a través de un clima de muchísimo respeto Ajá. y atención, empezar a crear este clima para que las pacientes y los familiares, bueno, las familiares son también pacientes, puedan empezar a hablar en un clima diferente al que los llevó a enfermarse. Sin Porque duda. todos vienen con un clima de violencia interno y de Ajá. mucho temor, porque todas sus manifestaciones espontáneas fueron coartadas por los padres, porque ellos mismos a su vez también les fueron coartadas sus propias manifestaciones espontáneas. Es como una cadena, ¿no? Como una cadena. Ah. Y entonces esas presencias externas en un comienzo se volvieron internas. Sin es duda. el último libro de Jorge, que se llama Los otros en nosotros, que es una metáfora muy interesante, porque son esos otros, primero fuera y después dentro, los que no nos permiten ser. Es decir, como que a veces son palabras sonorizadas, como en los Sí, delirios, pero a sí. veces son silenciosas, Ajá. que es por eso que son a veces más letales Ajá. que las otras. Que las otras, sin duda. Y de pronto los pacientes empiezan a actuar desde esos personajes Ajá. que los llevaron a enfermarse, y está en nosotros darnos cuenta cuando empieza a aparecer la verdadera persona detrás de este falso self, como diría Winnicott. Perfecto, sí. María Elisa, ¿y cómo es que en tu propia historia llegas a trabajar con estos pacientes? Bueno, siempre me interesó la psicología. Desde muy pequeña, como escribí en el libro, fui al psicoanalista por razones medias
qué sé yo, graciosas, entre comillas. Entre comillas. Que vieron que me comía las uñas o que era muy callada. Entonces me mandaron a la psicóloga. Después... Chiquita, esto era chiquita. Chiquita, 10, 12 años. 10, 12 años. Sí. Y bueno, y desde ahí seguí. Creo que le agradezco mucho a mi madre que me haya mandado al psicólogo, porque me sirvió mucho para mi vida. Okay. Y me sirvió también para poder hablar mejor con ella y con mis padres. Ajá. Y luego conocí a este doctor, García Badaraco, que era en ese momento una persona muy conocida que tenía una clínica psiquiátrica, una comunidad terapéutica psicoanalítica de estructura multifamiliar. Ya. Y sentí, me acuerdo que la primera vez que fui, Ya. a los 10 minutos que empecé a hablar con él, me largué a llorar. Ya. Porque sentí que me veía en mi verdadera esencia, que me miraba adentro mío, me sentí tan cómoda, que es otro concepto de la posibilidad de empezar a sentirse cómoda con el otro, que no es tan fácil. No es tan fácil. Y bueno, él tenía esta comunidad y vio después de un tiempo mi interés por ella. Y él ahí hacía los grupos multifamiliares todos los jueves. ¿Ya? Y me invitó como paciente todavía. Y ahí empecé a hacer mi carrera de psicóloga. ¿Qué? Y a interesarme cada vez más por estos pacientes, por el sufrimiento, porque se presentaban como violentos y a veces como con personalidades psicopáticas que me decían cualquier cosa. Y me asustaba a veces. Y después poco a poco me fui dando cuenta que estas personas tenían un nivel de sufrimiento, que su verdadero reclamo era que se les reconociera, porque nunca se habían dado cuenta en su casa o lugar de origen que estaban sufriendo, se los veían como locos. Recuerdo un paciente que una vez rompió un vidrio porque tengo tiempo de todo el tiempo. Un paciente salió con sus padres y entonces les hizo prometer que volvieran a las 5, un paciente bastante violento, que le habían permitido una salida. Ya. Por favor, salgo con ustedes, pero con la condición de que a las 5 me traigan de nuevo, de vuelta a mi casa, porque tengo un programa de televisión. Sale con el padre y la madre y veía que eran las 5 menos 10, 5 menos 5 y los padres seguían paseando en el automóvil. Ya. Y bajaban a ver cosas y una iglesia. Le agarró tal desesperación que pateó el vidrio de adelante y lo destruyó. Los padres lo trajeron a la clínica desesperados y dijeron se volvió loco. Ya. Y en realidad fue una protesta, un reclamo de tantas otras veces que él sintió que no había sido reconocido ni escuchado por los padres. En esa pequeña viñeta clínica es como que se condensaron varias esperas y no cumplimientos de pedidos. Y siempre el verdadero reclamo es el no reconocimiento del nivel de sufrimiento de este chico que tuvo que romper el vidrio para que lo escuchen. Perfecto, llegar a eso. Sí. Bueno, los padres lo traen como hijo loco y nosotros lo empezamos a mirar como sano, como una persona sana, y el paciente automáticamente... Es bastante difícil si uno no está ahí darse cuenta, ¿no? Pero se da cuenta de inmediato que uno lo está mirando no como un loco, sino como una persona que está sufriendo. Perfecto. Y ahí inmediatamente es como que se empieza hasta a emocionar, porque nunca en la vida escuchó, de pronto está a los gritos, digamos, y yo le puedo decir qué nivel de sufrimiento tenés, e inmediatamente la violencia cede y empieza o un llanto o una cara se transforma en otra cara como de
de agradecimiento o de de gratitud. por fin me entienden, porque Mm. lo que están buscando todos estos pacientes es que se les reconozca el sufrimiento que los llevó a enfermarse. Perfecto, sí, sí. Bueno, los grupos a veces, como son casi todos personajes que se han armado para poder sobrevivir a este sufrimiento, Sí. en casos extremos son las personas que se ven a veces en los hospitales, que se creen Napoleón o Jesucristo. Sí, Y sí. bueno, estos no sé si se creen Napoleón o Jesucristo, pero han ejercido no autoridad, sino un autoritarismo muchas veces violento, que Ajá. también es un escudo para no ser vistos en su verdadera vulnerabilidad. Perfecto. Entonces sostienen los síntomas casi con una convicción delirante, una certeza, Sí. porque ellos quieren tener razón, porque sienten que lo único propio de ellos es eso, el personaje. Por eso les es tan difícil, y a veces los procesos son largos, Sí. de poder desprenderse de ese personaje, Ajá. a pesar de que uno les está hablando todo el tiempo a la verdadera persona. Perfecto. No sé si se entiende. Yo lo entiendo perfecto. Pero, bueno. Espero que nuestros radioescuchas también lo entiendan. María Elisa, y los personajes de los terapeutas. Me encanta esa pregunta. Me encanta porque es a lo que yo me estoy dedicando full time a este tema. Sí. Vengo de un congreso en Madrid y hablé de esto porque me dijeron que tenían muchos problemas con los terapeutas. Los terapeutas y toda la fantasmática y todos los personajes que todos traemos. los personajes, y que a veces había discusiones muy violentas y que no sabían por qué. Y bueno, la fantasía nuestra es hacer psicoanálisis multifamiliar con los terapeutas. Perfecto. De hecho, los pasantes que vienen a la clínica de Portugal, de Uruguay, de todas partes del y mundo. esperamos que pronto desde pronto Chile. de Chile, por favor, lo que más esperamos. Sí. Hacen terapias multifamiliares Ya. entre ellos, y no te Ajá. imaginas lo agradecidos que están. Sin duda. Porque muchos vienen sin historias de haberse analizado, con historias bastante tremendas y Sí, dolorosas. sí. Y el grupo de psicoanálisis multifamiliar, porque despierta tantas vivencias, Ajá. ellos a veces se asustan y tenemos que contenerlos porque se les despierta todo lo que tenían dormido. El sufrimiento, todo el sí. sufrimiento, y se ponen a llorar y creen que algunos creen que eso es locura, entonces los tenemos que sostener. Y se van, Ajá. más que por el aprendizaje mío, el aprendizaje de la teoría, sino sintiendo, qué lástima que no traje acá, tengo muchísimos testimonios, sino sintiendo que son otras personas, Sin duda. que tienen menos temor, que se sienten más verdaderos, Ajá. que algunos dicen que se sienten mejores personas, Claro. porque fueron respetados Sí. en lo que sienten. Ajá. Y han podido hacer un proceso ellos. Y en la medida en que los terapeutas se dan cuenta que ellos están cambiando y, como te digo, se sienten mejores personas, y se dan cuenta que a lo mejor en una transferencia psicótica estaban gritándole a otro terapeuta y queriendo tener razón, que esa es otra eslogan de que no hay que tener razón, que los dos tienen razón. Los dos tienen razón. Bueno, empiezan a estar más calmos, nos empezamos a respetar más, y el clima de estos últimos años ha mejorado, pero sustancialmente. Ajá. Hay un clima mucho más de respeto por las diferencias. Sí. Y eso se nota. Y cuando no se... Yo ahora me he propuesto muchísimo, porque me doy cuenta que además los pacientes Ajá.
perciben de inmediato cuando el terapeuta es verdadero o no es verdadero. Perfecto. Son como radares, porque han desarrollado radares desde niños cuando no tenían palabra ni pensamiento para detectar los ruidos, los climas, todo lo que sucedía, y nadie se daba cuenta de que ellos captaban todos esos climas. Me parece tan importante lo que estás diciendo, María Elisa, porque Sí. es como desde chiquito, pero aparece la idea como de que los niños no se dan cuenta, ¿no? Y sí, los niños son como radares. Además, los niños es como que sacan lo mejor de uno mismo. Ay, nacen con un nivel, en una especie de mar de vivencias donde están a merced del mundo, sí. y no conocen ni la maldad y sacan con sus juegos, con su espontaneidad, lo mejor de uno. Sí, sí. María Elisa, y es como si el recurso estuviese detrás de todos estos personajes en la vulnerabilidad y la autenticidad de los terapeutas. Exacto. Buenísimo. Y si los terapeutas no acceden a hacer este proceso de comunicación entre ellos mismos y de humildad, porque en realidad es un proceso de humildad, de reconocerse a través de los otros y sacar, desarrollar recursos para poder hablar de lo que realmente les sucede, porque muchas personas no saben de qué hablar al comienzo. Cuanto más espontáneo es el encuadro, más dificultades hay para expresarse, porque hay mucha gente que no sabe qué expresar, porque todavía no sabe quién es. Exactamente. Porque su sí mismo es tan pequeño y tan precario aún, porque tiene estas presencias que lo interceptan, y que cada vez que van a expresarse tienen voces que le dicen: no, vos no vas a poder, vos no podés, vos sos tonta, vos sos esto, vos sos lo otro. Y entonces tardan mucho tiempo en poder deshabitarse y desidentificarse de esas presencias. Esa es nuestra tarea. Perfecto, perfecto. En ese sentido, todo lo que tiene que ver como con la exigencia y los procedimientos de cómo uno puede ser extraordinariamente bueno, es como que queda como un elemento que puede ser como una defensa para acceder a los personajes más hondos, más para la propia autenticidad, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué ibas a decir? Ibas a decir algo importante. Que la autenticidad de los terapeutas, entonces. La autenticidad de los terapeutas es fundamental para que el paciente pueda empezar a confiar por primera vez en la vida. Y la autenticidad en este momento que estamos también haciendo, la autenticidad, no me gusta hablar de la técnica, pero lo que estamos haciendo ahora mucho es también, cuando un paciente relata una historia, nosotros siempre incluirnos en estas historias. Perfecto. Pero no para arbitrariamente o para hablar de nosotros, sino que hablando de nosotros en relación a lo que está sucediendo con el paciente se siente que somos personas que también hemos sufrido. Entonces la relación es mucho más simétrica y se permiten hablar más ellos mismos y con mucho respeto, porque para algunos terapeutas no hay que poner distancia, que no sepan nada de nosotros. No, así como nosotros los vemos a ellos necesitan saber quiénes somos nosotros. Nosotros ser vistos por ellos como personas, como personas sufrientes o como personas verdaderas. Sí. Eso me parece de la máxima importancia, ¿no? María Elisa, en este rato vamos a estar en un momento como de pausa y volvemos en un momento más para seguir con esta interesante y profunda conversación. Bueno, gracias.
Aquí estamos de vuelta con María Elisa Mitre. María Elisa, yo quisiera preguntarte acerca del lanzamiento de tu libro. ¿Cómo te viviste esto de lanzar tu libro en el Instituto Psiquiátrico de Santiago? Bueno, en primer lugar, me sentí como muy honrada, muy bien recibida. Ajá. Bueno, tú eres una persona increíble y Susana, que me hicieron sentir cómoda. Además, me llamó la atención el respeto de la gente. No es usual ver tanto respeto y que la gente no se levante. Me gustó mucho la gente que habló también. Sí. Y me sentí muy cómoda, muy bien acogida y me encantó poder traer esto a Santiago, a Chile. Bien. Eso me pareció lo mejor de todo. Y me sentí muy reconocida y muy bien, que la gente entendió lo que yo quería decir. Sin duda. María Elisa, ¿y este pensamiento cómo ha sido como resistido? Porque hablaste de Badaraco y que fue muy resistido en el Hospital Borda y él creó el propio lugar. ¿Cómo ha sido para ti vivir esa resistencia o cómo la has sentido tú en tu propio desarrollo? Yo hoy en día recién, al tener mi propio lugar, y que es donde viene mucha gente a los grupos y muchos pacientes y muchas familias, no me siento tan resistida, pero en las instituciones sí, porque el lenguaje de Badaraco y mi lenguaje parece un lenguaje muy simple, porque yo hablo de las cosas más complejas, no sé si te parece, de una manera muy simple para que se entienda. Y parece que las instituciones, cuanto más complejo a veces es el lenguaje, más importante se siente. Y me acuerdo que Badaraco también, bueno, él y yo tenemos una tendencia a hablar de los climas emocionales, de la importancia de la emoción y la vivencia para el cambio psíquico. Y son cosas que parecen simples y son fundamentales, porque sin emoción y vivencia no se dan los cambios psíquicos. Es decir que al revés de lo que decía Freud, o siguiendo a Freud, que él hablaba del insight y después del cambio psíquico, nosotros hablamos que se va dando en los grupos un proceso de cambio muchas veces silencioso, y que de pronto la persona, porque la gente tiende a no hablar de los progresos. Sin duda. Porque todavía tienen miedo que no se instalen o que no van a ser verdaderos. Y cuando hay gente, por ejemplo, que se pasó un año sin hablar, solamente escuchando, y de pronto un día dicen, bueno, yo quiero decir algo. Yo durante todo este año me pasó esto, sentí lo otro, y escuchando se dio un insight, un proceso de cambio. Eso es muy interesante. Claro. Y bueno, la resistencia tiene que ver como cuando Winnicott y muchos autores muy conocidos, y Ferencz, y todos hablaban de las emociones o la importancia de las emociones, porque realmente la vida no tiene sentido sin emociones. Perfectamente. No sé si estás de acuerdo. Absolutamente. y bueno, y eso les parecía como poco psicoanalítico o poco ortodoxo. Poco ortodoxo. Nosotros pensamos que todo lo que es verdadero sirve, inclusive si uno se confunde. Eso es muy importante. Si yo a veces me parece que me equivoqué en alguna situación, siempre le reconozco al paciente que me equivoqué. Perfecto. Siempre. Y eso siempre es muy bienvenido. Reconocer que uno se equivocó. Después también
me acuerdo que una vez estaba con un paciente muy obsesivo que me hablaba y me hablaba de que si compraba la camisa y que se fue 4 veces a la casa porque tenía una mancha y no podía sacarlo de ahí. Ya. Y con vergüenza digo que me quedé dormida, creo que es la única vez. Y de pronto me hace, te quedaste dormida. Y le dije, ¿sabes qué? Sí, me quedé dormida porque ese discurso tan obsesivo Ajá. y que lo usás para tapar tu sensibilidad, me dio mucho sueño, te lo reconozco, porque no sos vos el que me está hablando, es un personaje que me durmió. Te pido 1000 disculpas. El personaje, la persona terminó riéndose conmigo, es decir que hay como una relación muy, 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 muy suelta. Sí. Todo lo verdadero es bienvenido. Y Jorge Badraco siempre me decía, no tengan miedo de equivocarse. ¿Qué quiere decir equivocarse? Uno se puede equivocar con lo que dice o lo que no dice, pero si es Es auténtico, auténtico. siempre va a ser bien recibido. Sin duda. Y bueno, eso es algo importantísimo. Y, y por ejemplo, la cuestión de tocar al paciente. A veces los pasantes se quedan espantados porque uno le agarra la mano a un paciente. No es como una estrategia y que uno le agarra la mano a todos los pacientes, Exactamente. sino que de pronto, después de años de experiencia, uno sabe cuándo agarrarle la mano al paciente y sostenerlo en lo que está diciendo. Ajá. Y bueno, estaba tratando de acordarme de otras situaciones importantes. Me acuerdo de una persona que gritaba y que insultaba a su hermana y que yo me enojé mucho y ¿Ya? empecé a pelearme con ese personaje. Ya. Y de pronto por la mitad la vi. Ah, Me di cuenta que esta mujer era un alma sufriente que le gritaba a la hermana porque se sentía sola en el mundo y ya conocí un poco la historia de ella atrás. Y la miré y le dije, ¿sabes? Cambié, ahora te veo de otra manera. ay, Y se levantó y me dio un abrazo. Es decir, como que en ay. el acto es una cosa extraña, Sí, pero pero muy bella. es muy bella. Sí. Y después, bueno, lo de la resistencia es importante. Recién ahora yo creo que recién ahora se está pudiendo hablar que el sufrimiento es una de las causas de la enfermedad mental. Perfecto. Y nosotros tenemos que hay gente que construye ese mundo porque no tiene recursos para enfrentarse a la vivencia de sufrimiento, la vivencia traumática. Está en nosotros poder ir desdramatizando esas situaciones traumáticas para que la persona pueda ir hablando de ello y poder hacerla vivible. Vivible, sí. Porque los delirios son construidos a partir de que no pueden hacer consciente lo doloroso de la situación. No pueden hablar del sufrimiento porque se vivió cuando uno no tenía lenguaje, exactamente, y permaneció intacto en el aparato psíquico de la misma manera en que sucedió. Por eso que cuando aparece finalmente, aparece con un nivel de violencia y de dolor que no tiene nada que ver con la actualidad. Exacto. Sí. Aparece así en bruto, como se vivió cuando tenía 10 años. Y lleva bastante tiempo desarmar y hacer vivible esa vivencia de terror. Como de trauma, ¿no? Sí. María Elisa, y en ese sentido,
estaba pensando en Badaraco. ¿Qué significó o ha significado para ti la pérdida de Badaraco, la muerte de él? La muerte de Badaraco fue como... fue la muerte de un gran maestro, de una persona tan importante, pero siento que me dejó un legado que pude sobrellevar este duelo bien, porque pude seguir un poco su legado. Además lo acompañé mucho con otros, el proceso de su muerte, y lo pude vivir mucho, lo pude estar un año entero al lado de una persona que sentía que se estaba muriendo. Sí. Hasta en una ocasión me dijo, porque él hablaba de la mente cerrada y de la mente abierta, ¿Ya? que en las instituciones la gente tenía que abrir la mente para poder dejar entrar cosas nuevas, Sí. y que estaban tan cerrados que uno traía algo nuevo y no resistía. Entonces de pronto un día pegó me acuerdo, un puñetazo arriba de una mesa y dijo, cuando estaba ya muy mal, dijo, ¿tenemos derecho nosotros a abrirle la mente a la gente? Oh. Como un cuestionamiento así. Sí, medio, existencial. Sí, fue muy fuerte. Le dije, sí, tenemos derechos y podemos sostener después a la persona que abre la muerte la mente, sí, por supuesto. Y bueno, fue muy fuerte, pero muy intenso. No sé, ¿querés que te diga? Después de la muerte de mi hijo, no hay nada que me parezca tan terrible. Tan terrible. Me pareció, sí. por supuesto, muy terrible, y Sí. sigo haciendo cosas y hablando de todo lo que me enseñó, y su terapia conmigo fue fundamental para mi cambio psíquico. Y sabes que hoy en día me permití escribir este libro, Sí. que es bastante autobiográfico, Sin duda, que muy hablo de mí, profundo, sí. porque me siento libre. Perfecto. Me siento libre, y se me fueron las voces que me decían, no vas a hacer esto, qué vergüenza, ¿cómo vas a hablar de vos? ¿Cómo vas a...? Entonces me sentí tan libre escribiendo este libro, y libre frente a la sociedad, frente a mí misma. Y hoy en día creo que no tengo nada que esconder a nadie. Perfecto. Y que yo creo que eso se nota. Sin duda. Sí. Sin duda, María Elisa, sí. Y bueno, eso fue como un recorrido, hice como una especie de recorrido, creo que de mi vida, de mi proceso terapéutico, sí. de mis cambios, porque yo sufrí mucho, y bueno, ahora estoy muy enganchada con la vida. Con la vida. A pesar de todas las cosas dolorosas. Sí, sí. Muy enganchada con la vida. Sí. Por eso estoy acá. Gracias. Conociéndote. Gracias, María Elisa. Y en esto de la muerte, los duelos y la vida, ¿cómo son simbolizados o cómo son instalados en los grupos multifamiliares? ¿Cómo se elaboran? Bueno, generalmente la gente que empieza a ir a los grupos no elaboró ningún duelo. No, ni uno. Ningún duelo. Sí. Y eso es algo muy importante que se empieza a dar. Porque la gente tiene disociado totalmente las situaciones de duelo, y finalmente cuando se logra el clima y la confianza, la sensación del paciente de que poder contar con los demás, que estamos ahí para escucharlos, sí. Y que hay respeto, que nadie los va a juzgar, es un clima... Empiezan a hablar de sus duelos, de sus padres muertos, sí. Empiezan a llorar también por primera vez. Bueno, hablar de sus pérdidas que nunca habían hablado, de cosas muy dolorosas. Me acuerdo el otro día un paciente que estuvo como 2 años, dijo, bueno, yo tengo que decir algo que nunca dije. Mi padre se pegó un tiro. Ya.
pero no lo había podido decir No lo había podido nunca. verbalizar. Sí. Y esto debe haber influido mucho en mi modalidad, en mi forma de ser y en mi actitud con mis hijos y el temor que suceda lo mismo. Y no sé, creo que las cosas que se hablan después no se llevan a la acción, Sin duda. ¿no? Ajá. Bien. Y bueno, y cuanto más se habla de lo que verdaderamente sucedió y fue doloroso, es realmente cuando estamos haciendo los duelos. Perfecto, perfecto. Y en ese sentido, cuando el grupo pierde a uno de sus miembros, cuando hay alguna muerte, alguna desaparición de alguno de los miembros del grupo, ¿cómo lo vive el grupo? Y los terapeutas. Bueno, por ejemplo, el año pasado se murió una paciente muy joven. Ya. Y nos quedamos un día entero con todo el grupo hablando de esta situación. Bien. Y también se murió una señora más grande que hace años que iba y que los pacientes no paraban de llorar con esta señora que mamá se murió. Fue la hija a buscarla y tuvo como un infarto masivo. Ajá. Y nos quedamos también muchos días hablando de esta pérdida. Sí. Y si no se hablaba, yo sacaba el tema. Ajá. Y ahí todos empezaban a hablar. Es decir, no dejaba que pasáramos a otro tema maníacamente. Perfecto. Sin poder hablar de esta pérdida que fue muy importante para todos. Sin duda. Muy importante. Sin duda. Es decir, cuanto más hablamos y más recordamos momentos que hemos pasado, Ajá. y los pacientes, bueno, también enfrentarse al duelo de una pérdida también es enfrentarse a la realidad. Perfecto, sí. Y por ahí también enfrentarse a la vida, ¿no? A la vida, sí. Sí. A que están vivos. Ujú. Que la persona que se siente viva Ajá. es lo máximo. Sin duda. Que empieza a sentirse viva, porque hay mucha gente que vivió en un como si durante años y ni siquiera los terapeutas se daban cuenta, estaban como aplacados, pero sin vivir realmente, no dejaban entrar las emociones ni lo malo ni lo bueno. Nada, claro. Y ahora pueden decir, me siento vivo. Me siento vivo. Y se les ve en la cara. Ajá, sí. Salen de ese letargo del como si, que es vivir la vida a medias. Perfecto, sí. María Elisa, y en términos de tus proyectos, ¿cuáles serían los proyectos que vienen? Bueno, venir acá ya es un proyecto que viene. Perfecto. Bienvenida. No, gracias a ti y a todos. Ajá. Mi mayor deseo, después de este libro donde puse todo lo que sentí, lo que me pasó, lo que pienso, que lo pude hacer con libertad y autenticidad y no con voces que me lo impedían. Es lo máximo la primera parte de este proyecto. Perfecto. Que se pueda comprender esto y poder llevarlo a todos lados. Ya lo llevo, ya se entiende más. Ya hablé del problema de los terapeutas y ya fue tomado en cuenta. Se empezaron a dar cuenta, porque a veces con Madraco decíamos, nosotros damos todo por sentado y hablamos con una ingenuidad que nos miran. Pero después se dan cuenta que esa forma tan clara y que es mucho más profunda de lo que parece. Sin duda. No sé si se entiende eso. Sí, se entiende perfecto. María Elisa. Y he visto mucho de eso acá. Cuando te escuché hablar a vos, sentí exactamente lo mismo. Y a muchos otros que escuché. Sí. María Elisa, ¿y cuál sientes tú que es la función de los terapeutas y de la psicología en este tiempo? La función
¿En qué sentido? En la función de ayuda, de aporte al mundo psíquico, social. Eh, yo creo que es ayudarlos. Para mí, yo sigo con este tema que lo veo, que tengo hace muchos años que lo trabajo, que es ayudarlos a desidentificarse de esas presencias, y al desidentificarse de esas presencias empieza el nacimiento del sí mismo El en nacimiento. otras circunstancias más Ajá, amables, y la sí. persona, cuando llega a ser ella misma, está viva. No sé, lo que más dice, por ejemplo, había una persona que trabajaba en digo recursos humanos, si me equivoco, bueno, una política muy importante, que Ya, tuvo un hijo desaparecido, ya, y vino mucho tiempo al grupo. ajá, Y decía, bueno, yo sueño de ponerle un revólver acá, era una fantasía, y sí, dispararle a la persona que me hizo desaparecer a mi hijo. ajá. Y un día se levantó y dijo, se me fue el odio. Y a Ah, mí eso me pareció extraordinario, pues una mujer muy inteligente que sí, sufrió muchísimo. Y bueno, así ajá, que el ideal sería que, pienso, si no hay que tener razón, si hay que escuchar con respeto, y ajá. yo veo todas las cosas que suceden por televisión, de los gritos, de que yo creo esto y que no sé qué, Ah, y sí, del fanatismo, que es la muerte de la duda, porque la sí, verdad que, eh, bueno, pienso que qué extraordinario sería que los políticos, es una idea, sí. pudieran tener estos grupos y empezar a tener el respeto de escuchar lo que dicen los otros, aunque sientan que no tienen razón, a poder Perfecto. intercambiar. Sí, Eso me parecería fantástico. No creo que eso... sí. Bueno, porque pareciera ser que finalmente es como que en todos los niveles, no solamente en la patología así como más honda, las voces y los personajes imaginarios operan en la construcción de un yo falso, ¿no? Exacto, Sí, exacto. Y hay tanta gente que uno ve que está defendiendo algo que realmente no viene no viene desde una autenticidad, sino de un mandato de otros. sí, Están hablando de un perfecto. mandato, desde un mandato, como los niños. Había otro paciente que era el video ese, que es muy interesante, que dice, fui excelente alumno, llegué hasta quinto año de arquitectura con unas notas máximas, y de Ajá, pronto dije, pero esto es porque mi padre me presionó para que yo fuera arquitecto, con sí, las mejores intenciones, por sin duda, supuesto. sin duda. Y de pronto mandó todo el diablo y se fue a Japón. ¿Ya? Y bueno, y en Japón hizo toda una especie de vuelta, de tratar de liberarse. Por supuesto que volvió y tuvo que internarse, Ya. lamentablemente, Ajá. porque a veces los intentos de libertad son fallidos, porque uno entiende mal la palabra libertad. Por Sí, ejemplo, ser uno mismo a veces se confunde, y exacto. los familiares también lo confunden con decir lo que a uno se le cruza por la cabeza, y Claro. eso no es ser uno No. mismo. Ser uno mismo es poder decir lo que uno piensa respetando al otro desde Exactamente. ya. Muy bien, Pero muchas sí. veces en el psicoanálisis es, ay, está diciendo lo que se le cruza por la... Eso te enseñan los Ah. psicoanalistas. María Elisa, y estamos ya casi en el cierre, pero es como, quisiera preguntarte acerca del silencio. Mm. ¿Mm? Eh, por ejemplo, del... El silencio en general. Yo creo que poder quedarse en silencio con el otro es una experiencia extraordinaria, Ok. porque es sentir
que uno no está pensando qué le voy a decir al otro, por un lado, sino es poder tener la comodidad y la confianza de poder estar en silencio con el otro. Son muy importantes los silencios, si no son aislamientos, poder estar bien en su propia piel, con su propio silencio. No sé si te contesto, pero... Sí, me contestas plenamente. María Elisa, mil gracias por estar de nuevo con nosotros y estamos cerrando nuestro programa para quedarnos por un momento en silencio. Bueno, muchísimas contigo, gracias. sí. Me encantó estar acá contigo. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollos Sistémicos Cerval.